Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 44 y el versículo 45 y 46. La semana pasada comenzamos con la serie Parábolas y la semana pasada veíamos el sembrador. El día de hoy vamos a ver dos parábolas. ¡Yay! Dos parábolas, pero muy cortos. Son las dos parábolas más cortas que vamos a ver durante esta serie. Uno, por ejemplo, ocupa solamente un versículo y el otro ocupa dos versículos. Son prácticamente dos parábolas semejantes. Dos parábolas muy, pero muy idénticos. Podría decir que son iguales. Sin embargo, en estas dos parábolas hay una o dos diferencias. Antes de comenzar en las dos parábolas que son muy similares, quisiera preguntarles, ¿saben ustedes qué significa cuando en la Biblia se repiten dos veces ciertas cosas? Por ejemplo, viene el rey Faraón y tiene dos sueños. Y los dos sueños son muy similares. De acuerdo a los sueños, de acuerdo a la Biblia o en la Biblia, ¿qué significa cuando dos cosas se repiten otra vez? Por ejemplo, en el sueño de Faraón. ¿Saben lo que significa? Es algo así como que si el Señor Jesús repitiera dos veces esta palabra, de cierto te digo. ¿Sabes qué significa cuando dice de cierto? Exacto, es algo muy cierto. La seguridad total. Sin juegos. Sin mentiras. O como diría José al faraón. El hecho de que soñaste dos veces, el hecho de que se repitió dos veces, quiere decir que ciertísimamente Jehová va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. En estas dos parábolas son muy idénticos y cualquiera diría, pero ¿por qué las dos? ¿Por qué no solo uno? Bueno, quisiera entonces decirles que ¿por qué dos veces? Por el valor que tienen estas dos parábolas. Si una parábola tiene mucho valor, el segundo viene y lo refuerza y le da más valor aún. ¿Okay? Ahora sí, vamos a leer. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Punto final. Se terminó la parábola. Ok, la segunda parábola dice así. Versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fin. ¿Verdad que son muy cortas estas dos parábolas? Es como que, Señor Jesús, ¿y luego? ¿Qué pasó? Bueno, pueden ser muy cortas las parábolas. Sin embargo, traen una enseñanza inmensa, muy grande, muy profunda. En sus hojas, aquellos que me pidieron, aquellos que apuntaron su nombre en la hoja, ¿ok? Se les proveyó una hoja. Aquellos que no, les dije que no se les iba a proveer. Entonces, aquellos que tienen la hoja, hay un cuestionario y prácticamente vamos a ir llenando el cuestionario todos juntos, ¿ok? Por ejemplo, en la segunda pregunta, o más que pregunta, dice, describe las similitudes en estas dos parábolas. ¿Cuáles son dos cosas o cuáles son las cosas que se repiten pero que son muy similares? Bueno, yo puedo encontrar una que es muy importante. O dos. Las dos parábolas se están refiriendo al reino de los cielos, porque los dos comienzan con esta frase.
el reino de los cielos es semejante. Y cuando vamos a la otra parábola dice, el reino de los cielos es semejante. Entonces, estas dos parábolas se están refiriendo al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Muy fácil. La iglesia. Es lo que significa el reino de los cielos. Ok, otra similitud. En las dos parábolas, los dos se desprenden de todo lo que tenían con tal de hacer suyo aquello que querían más. Los dos van y venden todo lo que tienen con tal de comprar aquello que han encontrado. Right? Son las dos similitudes. Pero no solamente hay similitudes, también puedo encontrar una diferencia enorme. No sé cuántos de ustedes pueden encontrar diferencias en esas dos parábolas. Les voy a dar un minuto para que lo encuentren. Encuentren la diferencia. Ok, puede haber dos. Pero una es más grande que la otra. La menos importante probablemente es que en la primera parábola está hablando de un tesoro escondido. En la segunda parábola está hablando de una perla preciosa. Diría yo preciosísima, de mucho valor. La otra diferencia en esas dos parábolas es que en la primera, el hombre, quizá sin andar buscando, quizá al azar, encuentra el tesoro. Sin embargo, en la segunda parábola viene y anda buscando la perla. En la primera no anda buscando nada. Simplemente va y lo encuentra. ¿Quién ha encontrado algo de gran valor, quizás? Hace mucho tiempo yo encontré $100 en la calle. Hace mucho tiempo. Más de $100 no he encontrado nada. Así que es lo más que he encontrado. Hablando, digamos, monetariamente. Yo hace tiempo encontré un anillo que valía mucho dinero. Perla de oro. Yo sé que algunos de ustedes quizá han encontrado algunas otras cosas. Sin embargo, eso tiene su significado, ¿ok? ¿Cuáles serían las probabilidades de que un hombre pudiera encontrar un tesoro escondido bajo tierra? Porque ¿quién anda buscando debajo de la tierra? En realidad el Señor Jesús está hablando de algo que podía pasar verdaderamente, o solamente es una historia, una parábola. Bueno, efectivamente, aunque no seguido, sí había probabilidades de en los tiempos de Jesús hallar cierto tesoro o hasta dinero escondido debajo de la tierra. Ahora, ¿por qué? Por esta razón. En aquel tiempo no había bancos como ahora los hay. No sé cuántos de ustedes saben, pero en los bancos pueden incluso traer sus joyas más preciosas, más caras y depositarlo en una caja. Y el banco los cuida, se hace responsable total de todo lo que tengas, incluyendo obviamente tu dinero. Algunos van y depositan en sus cajas los documentos más importantes que tienen. Sin embargo, en aquella época no había bancos. Por lo tanto, la única forma de asegurar bien las cosas era bajo tierra. No sé, tal vez ustedes han escuchado la frase bajo el colchón o dentro del almud, de la almohada. O quizá algunos de ustedes todavía practican esto sobre la parábola. Van y lo esconden debajo de la tierra donde nadie más sabe, solamente tú
Tal vez tu esposo, tu esposa, tal vez tus hijos, no sé. Cuando yo era niño, trataba de encontrar un escondite en mi casa porque no tenía cuenta de banco y quizá ahí arriba del techo encontraba algún escondite y metía las cosas más importantes que yo tenía. Y nadie sabía, solamente yo. Bueno, en los tiempos de Jesús es lo que hacía la gente, es lo que hacían las familias. Venían y escondían debajo de la tierra sus tesoros, las cosas de mucho valor. Sin embargo, podría venir a cualquier persona, por ejemplo, si tienen un trabajador, un empleado o un esclavo en los tiempos de Jesús. Quizá trabajando en la tierra, quizá recogiendo la basura, quizá simplemente limpiando cualquier cosa o plantando algunas plantas, se encuentra el tesoro. O puede venir el pueblo enemigo y llevarse de esclavos a toda la familia. Y esta tierra queda sin familia. Y puede venir alguna persona y puede hallar el tesoro que estaba escondido debajo de la tierra de aquella familia que ahora ya no está. O quizá de los dueños de esa tierra o de ese campo, como dice la parábola. Entonces, era muy probable de que alguien pudiera encontrar algún tesoro en la tierra en los tiempos de Jesús. Podría continuar con el oro de México, por ejemplo, que mucha gente ha encontrado. Pero no nos vamos a ir por allá, sino que vamos a hacer una pregunta moral. Si ustedes notan, en la primera parábola dice que este hombre halló un tesoro escondido. Pero el problema es que, y quizás nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿acaso no hizo mal con lo que hizo? Porque no lo reportó. No le dijo a nadie. A los dueños de la casa, del campo, no vino y les dijo sobre este tesoro. Quizá era de ellos. ¿Sabes lo que hizo? Lo halla y lo entierra otra vez. Lo esconde de nuevo. La pregunta sería entonces, ¿hizo bien o hizo mal este hombre? ¿Tenía ética moral o no la tenía? Bueno, había ciertas leyes que decían que si hallaba un hombre algo debajo de la tierra o cosas semejantes, podía volver a esconderlo y comprarlo y no cometía ningún delito. Como lo que hace este hombre. Vuelve a esconder el tesoro y va y dice que se despoja de todo lo que tenía. Se despoja quizás hasta de su casa, no sé. Porque nota lo que dice. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Cuando dice todo, estamos diciendo todo lo que tiene. Cualquier posesión de gran valor lo vendió. Se despojó de todo con tal de comprar aquel campo donde estaba escondido aquel tesoro. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el hombre hace eso? ¿Harías tú eso? Dice, yo no. Puede ser, puede uno correr con ese riesgo. Y podríamos hacernos cualquier otro tipo de preguntas. Sin embargo, en la parábola, ¿cuál es la enseñanza principal? ¿Sabes cuál es la enseñanza principal? El gran valor que tiene el reino de los cielos. El gran valor incalculable que tiene el reino de los cielos. Esa es la enseñanza principal. En otras palabras, el gran valor que tiene la iglesia.
De tal manera que un hombre cuando cuando haya la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, se despoja de todo y viene y quiere solamente lo que ha hallado. Pero nota la siguiente, o una de las palabras: gozoso vende todo lo que tiene. Gozoso se despoja de absolutamente todo. Gozoso. ¿Saben que hay otra historia? Se llama la historia del joven rico o del hombre principal, como quieran llamarle. En esta historia, ¿sabes lo que pasa? Vamos a leerlo, ¿ok? Lucas capítulo 18, versículos 18 al 22. Lucas 18, 18 al 22. Al 23. Dice así: un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Nota: vende todo lo que tienes. ¿Qué es lo que hizo el hombre que halló el tesoro? Fue y vendió todo lo que tenía. Ahora, este hombre principal viene y hace una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? El Señor Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes. Y nota lo que dice después: y dalo a los pobres, y tendrás, nota, tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Cuando dice tesoro, está hablando del mismo tesoro de aquel. En otra cita bíblica dice: haceos tesoro, o sea, hagan tesoros en los cielos, donde nadie te lo roba, donde no se oxida, donde no se descompone, donde permanece para siempre. Hagan tesoros allá, en el cielo. A este hombre se le dice: vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. ¿Sabes cuál fue la reacción de este joven rico o de este hombre principal? Nota el versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era un hombre muy rico. Este hombre se puso muy triste. Decía Oli: yo no me despojo de todo lo que tengo porque eso me entristece. Porque en realidad eso entristece. Hay cosas que tienen valores emocionales. Mateo capítulo 13, versículo 44. Nota lo que hace el hombre. Y gozoso porque halló el tesoro, va y vende todo lo que tiene, con tal de conseguir aquel tesoro. ¿Sí ves la diferencia? Gozoso. Mira, cuando uno halla el reino de los cielos, cuando uno halla la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, uno se goza. En realidad se goza mucho. Amén. Porque puede reconocer el gran valor que tiene la iglesia. El inmenso valor. No lo puedes contar. Es más grande que eso. Y uno está dispuesto a dejarlo todo. El Señor Jesús dijo también estas palabras: el que no dejare padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, el que no lo dejare todo, no puede ser mi discípulo.
El que no lo deja todo no puede ser parte del reino de los cielos. El que no se despoja de todo no puede entrar al reino de los cielos. No puede tener vida eterna, porque hay cosas que lo detienen. Por eso. Sin embargo, este hombre del tesoro escondido, por accidente probablemente halló el tesoro. No sé cuántos de ustedes hallaron la iglesia por accidente. Yo puedo decir que, por ejemplo, Isabel, quizá por accidente, ella no sabía nada y llega a la casa de Rosa y resulta que Rosa va a la iglesia y la invita y así halla este tesoro. La iglesia, el reino de los cielos. Ahora, no sé qué tanto valor ella le dé al reino de los cielos. Eso ya es totalmente individual. Pero no todos lo encontraron por accidente. Algunos lo hallaron porque andaban buscando. Por ejemplo, nuestro hermano Lidio anduvo buscando por allá y buscando por otro lado y buscando el reino de los cielos para saber cuál es la verdadera iglesia, cuál es la iglesia bíblica, hasta que la halló. Amén. Bueno, precisamente es lo que pasa con la segunda parábola, con el segundo hombre. Nota lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Sabes lo que es un mercader? Un hombre de negocios. Y sus negocios son las perlas. Y tiene un ojo excelente para saber cuál es la buena perla y la mala perla. Algo así como algunos de ustedes pueden notar cuál es una cadena de oro y cuál es una cadena que no es de oro realmente, sino está bañado de oro. O tiene un buen ojo para saber cuál es tal vez alguna piedra preciosa de gran valor. No sé cuántos de ustedes pueden hacer eso, pero hombres que se dedican a vender perlas tienen buen ojo para eso. Y saben cuándo han hallado una buena perla. Y este hombre dice que andaba buscando las buenas perlas. Y quizá las encontraba. Pero resulta que en una ocasión halló una perla preciosa de gran valor. Probablemente el dueño de esa perla ni sabía lo que tenía. A veces puede pasar así. ¿Han escuchado esta frase? Yo sé que sí. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no le da valor lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es entonces que voltea a ver y dice, ¿por qué me deshice de llenar blanco? Porque ahora lo puedes ver y tiene gran valor. Bueno, este hombre dice que halló una perla preciosa y se dio cuenta de que era la mejor perla que había visto en toda su vida. Por lo tanto, va y se despoja, por así decirlo, de todos sus negocios, de todas las perlas o las piedras preciosas que tenía, se despoja de todos ellos. ¿Sabes cuál es el problema de un hombre de negocios cuando hace eso? Mira, un hombre de negocio muy inteligente diversifica sus intereses. No tiene guardado su dinero en un solo lugar. Si es accionista, no pone dinero en una sola acción, sino que lo diversifica. Tiene intereses aquí, aquí, aquí y aquí. Y eso es inteligente, porque si pasa algo malo con este negocio, tiene todavía estos negocios. O si pasa algo malo, o si se cae, digamos, el valor de ciertos negocios, todavía tiene negocios. Él está seguro, porque tiene sus negocios diversificados. Todos sus intereses están muy bien puestos. ¿Me entiendes? Como por ejemplo una casa. Tiene 4 pilares.
Si se cae una, pues todavía puede que se sostenga. Pero si tiene un pilar solamente y se cae ese pilar, ¿qué pasa con la casa? Se derrumba, se viene por los suelos. Pasa lo mismo con un hombre de negocios. Bueno, ¿sabes lo que hace este hombre de negocios? Va y se despoja de todos sus negocios, con tal de tener una sola perla, la que tiene más valor. Otra vez, ustedes pueden hacerse preguntas y decirse, pero qué tonto, ¿quién hace eso? Pero es que el hombre sabía el valor que tenía esta perla preciosa. Y va y se despoja de todo porque quiere aquello que le puede dar mucho más. Mucho más. Ahora, cuando estamos hablando de la perla y el tesoro escondido, ¿de quién estamos hablando? Porque las dos parábolas hablan del reino de los cielos. Y ya dijimos que el reino de los cielos es la iglesia. Pero, ¿qué representa el tesoro escondido y qué representa la perla? Representan una misma cosa. ¿Saben quién representa? Al Señor Jesús. El tesoro escondido y la perla representan al Señor Jesús. Ahora, si tú te pones a pensar el inmenso valor que tiene el Señor Jesús, nuestro cerebro explotaría. Porque no podemos ni siquiera imaginarnos del gran valor que tiene el Señor Jesús. Por ejemplo, sabemos todos que el Señor Jesús es todopoderoso. Amén. Y eso lo hace un hombre de mucho valor, de gran valor. O sea, tiene todo el valor del mundo. Aparte de eso, el Señor Jesús es el creador de los cielos, la tierra, el mar y de todo lo que en ellos hay. Amén. Imagínate el valor que tiene el Señor Jesús. Nosotros muchas veces nos duele despojarnos de cosas. Pero si tenemos al Señor Jesús, lo tenemos todo. Es lo que vio este hombre o estos dos hombres, es lo que vieron. Teniendo este tesoro o teniendo esta perla, solamente una perla, un tesoro, no importa que me despoje de todo. Tengo lo que más vale en todo el mundo. Y esto me puede dar mucho más. Es como la gallina de los huevos de oro. Yo sé que no se compara para nada. O es como la minita de oro. Teniendo a Jesús en nuestras vidas debe ser lo principal. Otra vez, si sabemos diferenciar en lo que tiene más valor y en lo que no tiene valor. Este hombre, el hombre de negocios, tenía un buen ojo. ¿Tú tienes un buen ojo? ¿Sabes el inmenso valor que tiene el reino de los cielos, que tiene el Señor Jesús? ¿Cuáles serían algunas evidencias de cuando nosotros no tenemos un buen ojo y no le damos el valor que se merece al reino de los cielos? ¿Cuáles serían algunas cosas? ¿Cuáles serían algunas evidencias? Yo puedo pensar en algunas. Por ejemplo, si faltamos a la iglesia, es porque no conocemos el valor que tiene el reino de los cielos. Lamentablemente, nuestro hermano Lidio decía, durante este año se han ido varios. No solo en esta congregación, creo que ha afectado a muchas congregaciones. Y quizá el pretexto sea un buen pretexto, pero aún así es solamente un pretexto. Quizá el pretexto es el coronavirus, el COVID-19. Yo no sé cuáles sean otros pretextos, pero es que no le han dado el valor que la iglesia se merece. Es que no tienen buen ojo. No saben lo que más vale en este mundo. Por eso, cuando faltamos,
Hay hermanos que ya han faltado por mucho tiempo y no han adorado a Dios, me consta. Y no han estudiado la palabra de Dios. Y no han tomado la cena. Y no han hecho todo lo que hacemos en la adoración. En vez de crecer, han menguado. No solamente cuando faltamos, sino cuando llegamos tarde. No le damos el valor que la iglesia se merece, que el reino de los cielos se merece. No solo cuando llegamos tarde, sino cuando nos vamos temprano. Es porque no le hemos dado el valor que la iglesia se merece. ¿Ustedes creen que haría eso este hombre que halló la perla preciosa? ¿Se quedaría con uno de esos negocios? No. Se despojaría de todo con tal de tener este uno. No solamente cuando llegamos tarde o nos vamos temprano, sino aún cuando estamos presentes. O sea, nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente anda en el trabajo, en la escuela quizás, paseando por la tienda, pensando en aquel artículo que querías comprar pero que no te alcanzó. O tú estás aquí y te podemos ver, pero tu mente anda lejos de aquí. Es porque no hemos realmente valorado lo que tiene el reino de los cielos. O cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y ustedes pueden decir, oh, pero es que era en el Antiguo Testamento, la ofrenda era del 10%, y yo sé que no era dinero, pero era el 10% de los granos o de las cosas que tenían. Sin embargo, nosotros que ahora vivimos bajo la gracia, si sabemos reconocer el inmenso valor que tiene el reino de los cielos, imagínate, el valor es vida eterna. La salvación de la gente para toda una eternidad. Y si no sabemos realmente el valor, entonces nuestra ofrenda va a ser menos del 10%. Pero si reconocemos el valor, quizá le llegue a casi ahí por el 10%, o quizá el 10%, o quizá sobrepase el 10%. Pregunta final. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿De qué estás dispuesto a despojarte de con tal de tener a Jesús en tu vida? Porque el hombre principal preguntó, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Y sabes qué le contestó el Señor Jesús? Despójate de todo. Ahora, no estoy diciendo que te despojes de tus bienes materiales, si los tienes. Pero la parte final, el Señor Jesús dice, ven y sígueme. O sea, que no te detenga nada de seguirme. El apóstol Pablo, nota lo que dice el apóstol Pablo. Y con esta cita finalizamos. El apóstol Pablo reconoció el inmenso valor que tiene el reino de los cielos. Yo consideraría el apóstol Pablo un hombre de hombres. Si hay hombre más inteligente, el apóstol Pablo. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Así de inteligente era el apóstol Pablo. Un fariseo era un maestro de la ley. Y el apóstol Pablo es fariseo de fariseos. Nota lo que dice después.
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de este tesoro, de esta perla, del Señor Jesús, de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo estaría dispuesto de despojarse de absolutamente todo con tal de tener a Cristo en su vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Mira, aquí hay agua que impide que seas bautizado, entres al reino de los cielos y consigas este tesoro que ya no está escondido, que ya lo has hallado, pero necesitas hacerlo tuyo. O de esta perla que tiene gran valor, que es preciosísimo, pero puedes hacerlo tuyo. Y ¿sabes lo más importante? Es totalmente gratis. El Señor Jesús, al morir, al ser sepultado y al resucitar al tercer día, lo pagó absolutamente todo con tal de que tengas vida eterna. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Es una pregunta totalmente personal. Vamos a cantar el himno Solo en Jesús.